El tema de hoy es propagación, segunda parte. Como decía, vamos a hablar sobre la ionósfera, básicamente, la ionización y la ionosfera. Y la ionosfera es la región, la capa de la atmósfera, región de la atmósfera, como quieran llamarlo, el extracto de la atmósfera, donde se produce la mayor parte de lo que es comunicación a distancia, propagación a distancia, sobre todo en HF. Vamos a explicar un poco el proceso de ionización. Bueno, ionización y recombinación, que son los procesos inversos. La ionización es el proceso por el cual un átomo o molécula son desequilibrados, convirtiéndose en portadores de una carga eléctrica positiva al perder uno o más electrones y cargándose, por tanto, positivamente, lo que se llama formar un anión, o bien por ganar uno o más electrones cargándose por el sentido contrario negativamente, lo que se llama un catión. La energía necesaria para extraer un electrón de un átomo o molécula es diferente. Cuanto más cercano está el electrón del núcleo, mayor es la energía necesaria para extraerlo. Por lo tanto, hay un parámetro que se llama la energía de ionización, que es propio de cada elemento. La energía necesaria para arrancar un electrón de los más externos, de la órbita externa, y dicha energía es diferente para cada uno u otro elemento. Y además, llamamos un electrón libre aquel que se ha arrancado del átomo o molécula. Cuando se producen electrones libres, va a haber partículas que las van a ganar, y como tal, entonces se van a formar cationes, y los que los pierdan se van a formar aniones. Ese es el constante equilibrio atómico que se da en todo el universo. Un proceso le llamamos ionización, y el proceso contrario, como dije, con recombinación. Después vamos a hablar sobre recombinación. Bueno, en la atmósfera, como nosotros vamos a hablar, esto es un fenómeno físico-químico, ¿no? La ionización se puede dar por procesos químicos y físicos. Nosotros lo que vamos a hablar, en realidad, nos interesa el procedimiento físico y no químico de ionización. Si bien en la atmósfera se producen fenómenos de ionización por efectos químicos, no tienen relevancia en la propagación. Bueno, la atmósfera de la Tierra está formada por diversos gases y durante el día, aproximadamente por encima de los 60 kilómetros, la radiación solar en determinadas frecuencias ioniza los elementos que encuentran a su paso, pero además ocurre también el efecto contrario que se llama la recombinación. A partir de esa altura, esa constante oposición entre ionización y recombinación es la que da origen a la variabilidad, ya que ambas dependen de la altura, latitud, hora del día y algún otro ciclo en particular. ¿Se va entendiendo, no? En la ionosfera son varios elementos los que son ionizados, pero básicamente son el nitrógeno y el oxígeno molecular, las formas moleculares de nitrógeno y oxígeno, y también el oxígeno monoatómico. Juntos forman una mezcla de partículas cargadas eléctricamente, en la que la carga negativa total, por supuesto, es igual al módulo, o sea, es igual a la carga positiva, al valor de la carga positiva. O sea, si bien hay ionización, siempre hay equilibrio entre las dos variables. Bueno, dicha mezcla se conoce con el nombre de plasma, que constituye, de hecho, es el cuarto estado de agregación de la materia. Ustedes saben que los estados de agregación de la materia son sólido, líquido, gaseoso y plasmático, plasma. Bueno, esto es un estado fluido, que es similar al estado gaseoso, pero donde no hay identidad atómica, si podemos decir, ¿no? De materia. Como dice acá, es similar al estado gaseoso, pero en el que determinada porción de las partículas están cargadas eléctricamente, o sea, ionizadas, y no poseen equilibrio electromagnético. Eso es lo que hace interesante a este estado de agregación de la materia para la comunicación, la propagación, ¿no? De ondas hertzianas. Hay que tener en cuenta que este plasma, que se ubica allí en la zona de la ionosfera, lo que hace es, se convierte en un medio distinto, que tiene propiedades electromagnéticas y como tal afecta, como medio, a las ondas de origen electromagnético, las ondas de radio en particular.
Se tienen los medios, ¿no? El concepto de medio es decir, el aire es un medio, un objeto es un medio, y ya vimos cuando vimos ondas y vimos en particular la vez pasada sobre los fenómenos que tienen que ver con, con las radiaciones electromagnéticas, comparándolas con las ondas de luz, hablamos de medios. Y todos esos fenómenos se producen justamente cuando una onda ingresa de un medio al otro. Y por eso decía, la importancia que tiene este plasma es que constituye un medio, donde una onda de radio, al ingresar a esta zona, va a comportarse como si entrara o saliera o pasase de un medio al otro. Bueno, en la atmósfera, este está totalmente ionizado, en el que el número de electrones libres es aproximadamente igual al número de iones positivos, se debe a que en la radiación ultravioleta, en zonas medias y altas, y en las zonas bajas de la Tierra, de latitudes, mejor dicho, de zonas bajas de la atmósfera, se debe a los rayos X en las zonas bajas, ¿no? Es decir, los rayos ultravioletas lo que hacen es ionizar las capas superiores, mientras que los rayos X se encargan de hacerlo en las zonas más bajas de la atmósfera. Por eso siempre hablar de manchas solares y hablar de radiación ultravioleta como necesariamente y única manera de generar condiciones de propagación es equivocado, ¿no? Porque no es la única radiación que interviene, y tampoco la ionosfera se carga solamente por radiación. En realidad eso es una simplificación de un gran fenómeno que es la ionización de la atmósfera. Bueno, debido a que los electrones tienen propiedades para transportar la carga eléctrica y esta se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión, se ocasionan desplazamientos o movimientos que dan origen a corrientes en la ionosfera, pero al estar además bajo el efecto del campo magnético terrestre, así como la actividad solar, el movimiento de dichas cargas es mucho más complicado y caótico, ¿no? Tenemos que entender que, entonces, que eso es un estado plasmático, pero los electrones, que tienen la capacidad de moverse más fácilmente que bueno, convencionalmente se establece que la electricidad son movimientos de electrones, pero son más libres de moverse, y bueno, están afectados por esto, ¿no? Por sus propias atracciones y repulsiones de la materia que está ahí ionizada, y bueno, también la interacción del campo magnético terrestre y otras actividades, la actividad solar y demás. O sea, en realidad esto es algo muy caótico e imposible de determinar, así, reducirlo a un modelo reducido, valga la redundancia, pero sí lo que hacemos siempre en este estudio de propagación son simplificaciones de todas estas, pero hay que conocer todas estas realidades que hay en la ionosfera. Bueno, en general a lo largo del día se dan constantemente una ionización que va en aumento desde poco antes de amanecer hasta horas cercanas al mediodía, aunque no exactamente, porque, a ver, primero tenemos que la hora, el fenómeno de hora tiene que ver con lo que es la hora civil, ¿no? Si, por ejemplo, Uruguay ya lo hablamos en una oportunidad, la hora civil está adelantada a una hora, ¿no? Es decir, en realidad el mediodía solar de nuestros países debería darse sobre la 1 de la tarde. Y aparte con otros aspectos que hacen de que esto no sea que al mediodía cambien este tipo de parámetros. Y después comienza a darse mayormente el efecto contrario que llamamos la recombinación. Bueno, justamente la recombinación es el proceso en que cada átomo o molécula recupera los electrones, recupera su carga eléctrica, no recupera sus propios electrones, por supuesto, recupera cargas eléctricas que están allí, digamos, en la sopa ionizada, ¿no? Esta alcanza su máximo a lo largo de la noche, es más rápida en latitudes altas, menor en las noches de primavera y verano, en una u otra latitud, y siempre más lenta en latitudes bajas, aunque con diferencia en una u otra fecha. Eso tiene que ver naturalmente con el nivel de radiación solar. Se observan ahí, todos esos fenómenos son concomitantes con el aumento o disminución de la radiación solar. Bueno,
Además, y al margen de la radiación solar, hay algunas otras causas de ionización aprovechables en propagación, como puede ser la entrada a la atmósfera de meteoros, que por el rozamiento que se produce y el calentamiento originan gran desplazamiento y desprendimiento de energía, que lleva a ocasionar ionización de las zonas afectadas, aunque durante muy cortos plazos de tiempo. Para que tenganlo en cuenta. También hay fenómenos como el ingreso de estos fenómenos, de estos bólidos, que son meteoros, que producen ionización, efecto de ionización en la atmósfera. Y también, debido a movimientos anormales que a veces realizan los iones, en esa sopa que hay ahí en la ionosfera, choque de moléculas del viento neutro dado en la ionosfera, así como la interacción del campo magnético, etcétera, 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 a veces se ocasionan acumulaciones de iones mayormente en altitudes que van de entre 100 a 140 kilómetros. Después vamos a ver que se dan en determinadas capas y por eso tienen determinado nombre, que se conoce como ionización esporádica. Una variación irregular de la ionosfera que cambia sus propiedades rápidamente se da con más frecuencia cuando en primavera y verano, en latitudes medias, y tiene características de su formación diferentes en latitudes altas, medias y bajas. También este fenómeno tiene que ver con la mayor radiación solar, ¿no? Por eso que sea en primavera y verano, en latitudes medias, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando en estas circunstancias de esporádicas, algo que no solamente no se puede predecir, sino que no tiene un comportamiento que podemos decir, es casi un comportamiento anómalo. ¿Se entendió esto, no? Sí. Vamos a hablar sobre la ionosfera. Vamos a empezar a hablar sobre la ionosfera. En realidad acá dice ionización, pero es ionosfera. Ya lo hablamos más o menos cuando lo caracterizamos, pero vamos a ver un poco más de detalle. Y vamos ingresando en algún concepto que tiene ya que ver con propagación. Es decir, vamos a ver los conceptos de propagación. Bueno, esa es la distribución, lo vimos, este dibujito lo vimos en la charla anterior. Vimos que la distribución de la ionosfera va desde el segmento superior a la mesósfera, incorpora allí la mesopausa, se mueve sobre la termósfera e incluso dijimos que llega a la extratosfera también en alguna región. Ese es el lugar donde se desenvuelve este criterio. Tengamos en cuenta que esta distribución, lo dijimos, tiene que ver con la variación térmica de la atmósfera, que generan este tipo de consideración de estratos. Y acá, por supuesto, tiene que ver con el nivel de densidad electrónica, por lo tanto, estos segmentos no tienen nada que ver, aprovechan algún concepto de temperatura térmico de las capas, pero no tiene nada que ver con esa distribución térmica, sino iónica. Bueno, esto la vimos también, vemos acá justamente la variación térmica de las capas, ¿no? Y esta es la distribución iónica, ¿no? Fíjense que aumentan casi siempre, acá hay una disminución en el tracto superior de la capa D, después siguen aumentando y después bajan sobre el extremo superior de la capa F. Vamos a ver qué son estas capas. Bueno, capas o regiones. En realidad habría que hablar de regiones. Yo lo expliqué eso, el concepto mejor sería regiones, pero como radioaficionados usamos capas. ¿Por qué hablar de regiones? Para diferenciarlas justamente de las capas de la atmósfera, estas que tienen que ver con la temperatura, ¿no? Para no estar mezclando lo que es troposfera, estratosfera y demás con las capas D, E y F, habría que hablar de regiones. Pero, honestamente, los radioaficionados hablamos de capas. Bueno, la ionosfera o sus regiones no se consideran capas atmosféricas estándares, sino que son regiones ionizadas incrustadas dentro de 2 o 3 de ellas, ¿verdad? 2 a 3 de ellas. La región D generalmente se forma en la parte superior de la mesósfera, mientras que la región E generalmente aparece en la termósfera inferior, y la F se encuentra en tramos superiores de la termósfera e incluso a veces, como dijimos, en el segmento inferior de la exósfera. Por lo tanto, el comportamiento de estas capas se da en 2, casi 3 capas de la
Ustedes ven, ahí ya me mareé, ¿no? Y se llama el concepto. Estas tres regiones, D, E y F, se desenvuelven en tres capas, en 2 o 3 capas de la atmósfera. Bueno, altura, densidad y partículas ionizadas, incluso la existencia de diferentes regiones de la ionosfera, varía con la hora, siendo muy diferente durante el día frente a la noche. Vamos a ver incluso qué tipo de variaciones hay. Hay varios tipos de variaciones que determinan la densidad iónica de las capas. De día, los rayos X y principalmente la radiación ultravioleta proporcionan la energía para liberar electrones de átomos y moléculas, produciendo un suministro continuo de iones y electrones libres. Al mismo tiempo, algunos de los iones y electrones colisionan y se combinan para formar átomos y moléculas normales eléctricamente neutros, lo que llamamos recombinación. Durante el día se crean más iones de los que se destruyen, por lo que aumenta la densidad de las tres capas. Aumenta la densidad iónica de las tres regiones. Por la noche el proceso de recombinación se hace cargo en ausencia de la luz solar y la cantidad de iones disminuye. En el transcurso de la mayoría de las noches la región D desaparece por completo y la región E se debilita, también llegando a desaparecer. Ese es más o menos el equilibrio que hay de las regiones durante el comportamiento diurno y nocturno. Cada mañana, a medida que regresan las radiaciones, las regiones D y E se repueblan, con lo que ello significa, y los efectos que determinan, y la región F de mayor altitud se mantiene durante toda la noche, lo que permite naturalmente circuitos de propagación ionosférica aún durante el día de la noche. Se mantiene, pero generalmente se divide en dos capas, una que se llama F2, que está por encima de todo, superior, y una F1 inferior durante el día. Esto es importante. En ningún momento la ionosfera deja de estar ionizada, sino la propagación a larga distancia sería imposible durante la noche, y sabemos que en mayor o menor medida siempre hay condiciones de propagación en las capas debido a la interacción de las regiones de la ionosfera, en particular las capas F1 y F2. Por eso que cuando definimos la ionosfera la definimos como la capa o la región, la capa una capa de la atmósfera que está constantemente ionizada, porque nunca deja de estar ionizada. Propagación ionosférica. Bueno, los efectos de la ionosfera sobre las ondas de radio. Las capas de la ionosfera pueden amortiguar o absorber las señales de radio, pueden doblarlas, refractarlas, así como reflejarlas. Esos son los tres comportamientos, casi 4 comportamientos que ustedes recuerdan al principio de todo, cuando hablamos de propagación, caracterizamos, ¿no? Básicamente son esos 3 conceptos que ocurren en la ionosfera. Absorción parcial o total, lo que sería amortiguación, refracción y reflexión. Siempre digo, es un error establecer que las capas de la atmósfera se reflejan las ondas, sino que en realidad lo que se ocurre es se refractan. También hay reflexiones, pero el fenómeno más notable es la refracción y no la reflexión. ¿No? Es un concepto que se maneja los reflectores, se maneja mal, que dice que la ionosfera refleja las ondas de radio. No, las refracta. Básicamente las refracta. Bueno, el comportamiento específico depende tanto de la frecuencia de la señal de radio como de las características de la capa involucrada. Junto con las fluctuaciones diarias de la ionosfera, también hay variaciones estacionales y a largo plazo. Al final, como les dije, vamos a ver justamente las variaciones del rato, vamos a ver las variaciones, el tipo de variaciones que hay, están caracterizadas. Y las diferentes latitudes se calientan y enfrían con las estaciones, ya que la intensidad de la luz solar varía debido a la inclinación del eje de la Tierra, lo que genera naturalmente el fenómeno de las estaciones, ¿no? Ustedes saben que las estaciones del año ocurren justamente por la intensidad de la luz solar que se debe a la inclinación, a la declinación de los rayos solares, de incidencia de los rayos solares, y eso se debe a que la Tierra tiene un movimiento de rotación
alrededor de su eje, lo que genera el fenómeno de día y noche, y de traslación de un eje inclinado unos 23 grados, que permanece paralelo alrededor del Sol, y eso genera lo que se llaman las estaciones, ¿no? Bueno, del mismo modo, la ionosfera varía estacionalmente a medida que la ubicación de la intensidad máxima de las radiaciones se desplaza por la esfera terráquea, y los cambios estacionales en la química de la atmósfera también juegan un papel, influyendo en la tasa de recombinación que eliminan los iones de la atmósfera. Físico-química. A más largo plazo, el ciclo de manchas solares, de 11 años, tiene una fuerte influencia en los alcances superiores de la atmósfera, incluida la ionosfera. Si bien el brillo del Sol, en longitud de onda que varía en menos de un décimo del 1% entre un punto alto y un punto bajo del ciclo de manchas solares, la radiación de UV y X, es decir, rayos X y ultravioleta, varía mucho más, fluctuando en un factor del 10% o más. O sea, si bien el brillo solar, ¿no?, la iluminación del Sol, es poquísima, lo que varía en un ciclo solar, es muy notable en materia de radiaciones X y V, que son las que a nosotros nos interesan, ¿no? O sea, el Sol no lo vamos, los ciclos mancha solar no se va a ver más oscuro o menos oscuro, o más claro o menos oscuro, ¿no? Pero ese fenómeno se observa solamente en este tipo de radiaciones, ¿no? Y otras. Bueno, dado que estos rayos X y la radiación UV controlan la tasa de formación de iones que produce la ionósfera, las grandes variaciones de este tipo de radiación conducen a grandes cambios de densidad de los iones en las regiones de la ionósfera. Si estamos hablando que entre un ciclo en un máximo ciclo y un mínimo se produce un 10% de las variaciones, indudablemente esto es bastante notorio. Además, las tormentas geomagnéticas desencadenadas por las erupciones del Sol y las eyecciones de masa coronal también del Sol, solares, pueden crear graves interrupciones temporales de la ionósfera. Eso lo vimos al final de la charla, en la última charla. En la última charla vimos todos los factores que intervienen en lo que es la propagación a larga distancia, ¿no? En particular este tipo de perturbaciones, eyecciones que produce el Sol. Bueno, vamos a las regiones de la ionósfera, a las capas o regiones de la ionósfera. Varias veces lo dijimos en torno a estas dos charlas, pero vamos ahora a empezar a caracterizar. Consiste en realidad de 4 capas, grandes áreas de ionización. Las regiones son 4 grandes áreas de ionización. Tenemos la capa B. Estas son absolutamente distancias estimadas y varían de un momento al otro, etcétera, etcétera. Pero más o menos son por ahí. La capa D, la capa inferior de todas, es entre 60 a 80 kilómetros. La E va entre 90 a 120 kilómetros. La F1 va de 200 a 240 y en verano un poco más, 260 a 290 kilómetros. Y la capa F entre 240 a 290 kilómetros, más en verano, 390 a 420. Usted ve que acá hay lapsus ahí, ¿no? No quiere decir que no haya nada allí, sino que es donde efectivamente uno puede decir que las capas están interactuando, ¿no? No, en el medio ahí hay una mezcla, una zona mezcla de las capas inferiores, lo que vendría a ser una pausa entre las capas, pero no se habla de pausas como en las capas de la atmósfera. La densidad de ionización es mayor cuanto más alta es la capa, bastante fácil de entender. Lo vimos, hay una fluctuación, ustedes vieron en el mapa, en determinado momento esa densidad, si bien aumenta, va bajando en gradiente, o sea, cada vez es menor en relación con la distancia. En el pasado se teorizó sobre, esta es la pregunta que siempre hacemos, sobre 2 otras regiones ionosféricas que le pusieron la C y la G, concepto esto que hoy día está totalmente desechado. La C fue en realidad un invento que no tenía la menor asidero posible, y la G había algún concepto ahí que podía establecerse, pero en los años 60 se desestimó totalmente, ya al final del 68, por ahí este concepto se tiró abajo porque no tenía ningún tipo de asidero
científico. Les voy contando el tema de estas capas, de reconocer estas capas y demás, comenzaron muy temprano, ¿no? Comenzaron incluso más que nada por el lado de la radio. Esto es un fenómeno, si bien la ionización se tenía desde hace muchísimo tiempo por parte de la astronomía, encontrar que esa ionización no era pareja, ¿ah? Se debió básicamente a las experimentaciones con las señales de radio. Y son tan tempranas como la radio misma, ¿no? Y se puede decir que son objeto de estudio de los radioaficionados. Les cuento algo. Cuando empezó la radio, se creía que por debajo de los 200 metros, o sea, estábamos hablando de 150 kilohercios, ¿no? De 1500 kilohercios, las ondas eran totalmente inútiles. ¿Por qué? Porque los fenómenos las experimentaciones que se utilizaron básicamente por un inventor italiano, que en realidad, como digo yo, reinventó la radio, pues ya la radio estaba inventada, pero era muy testarudo y estaba empecinado en utilizar esas frecuencias que hoy se saben que son poquísimas, en realidad son de muy poca utilidad para comunicaciones planetarias. Entonces estuvieron durante mucho tiempo empeñados en hacer, incluso los radioaficionados, ¿no? Hacer comunicaciones por debajo ahí de los 1500 hercios, kilohercios digo, y fue durante muchísimo tiempo una pérdida, es decir, durante muchas décadas, una verdadera pérdida de tiempo. Y fueron los radioaficionados que intentando hacer comunicaciones a larga distancia, superaron esa valla anteimpuesta y descubrieron de que en realidad el concepto era totalmente equivocado. Por supuesto que después que los radioaficionados como tales encontraron esa circunstancia, los emprendimientos comerciales se dedicaron a ocupar las bandas, lo que sería hoy día la onda corta, básicamente, ¿no? Ustedes ven que siempre yo diferencio el concepto de la radio comercial y la radio de aficionado, ¿no? Realmente para mí me resulta ridículo establecer de que Guillermo Marconi era un radioaficionado, como dicen algunos. Marconi era alguien que utilizó la radio, si lo desglosamos con el concepto de radioaficionado, no tiene un solo punto, ni siquiera un investigador, era un individuo que estaba utilizando su investigación para réditos comerciales, nada que ver con un radioaficionado. Lo digo porque van a encontrar en la literatura sobre radioafición que empiezan a contarnos la historia de la radioafición por el lado Marconi, ¿no? Y bueno, creo que arrancaron mal. Después de esta disgregación, ¿tá? Pero ¿para qué lo dije? Justamente para entender que este tipo de investigación que comenzó, comenzó por parte de radioaficionados ya tan temprano como 1914, hasta 1914, la Segunda Guerra Mundial interrumpió las investigaciones porque la actividad radioaficionada fue en la mayoría de la parte del mundo, si no en toda la parte del mundo fue prohibida, y fue retomada después en los años 20, y todos estos descubrimientos se deben exclusivamente a los radioaficionados. Bueno, acá está la distribución. ¿No? Tenemos en la noche, sería una sola capa F, ¿no? Y durante el día la diferenciación de la capa DE y F1 y F2. Ese es el concepto de variación diurna nocturna. Después voy a ver un poco más. Acá está un diagrama un poco más bonito, pero este está más claro, ¿no? Este está bastante más claro, por eso lo utilizamos. Y acá es exactamente lo mismo, el concepto, donde de noche hay una capa E muy débil o inexistente y una capa combinada, porque siempre hablamos de 4 capas, ¿no? DE, F1 y F2, pero durante la noche las capas se combinan y establecen una capa sola. Por eso es que no tienen otro nombre, ¿no? En realidad es la misma capa diferenciada durante el día.
bueno, más gráficos que tienen que ver con la distribución de las regiones con las capas de la atmósfera. ¿Ah? Estos gráficos están en los manuales, si ustedes los quieren ver con detenimiento, allí los pueden encontrar. Vamos a empezar con las regiones, específicamente con las regiones o capas. Vamos a hablar sobre la capa D, es la inferior de todas, ¿no? Es la capa más cercana a la Tierra y se sitúa entre 60 y los 90 kilómetros de altitud, más o menos. Es una capa de absorción, por lo que las ondas electromagnéticas que la atraviesan sufren una considerable atenuación o incluso absorción total. Se debe a la radiación solar directa, por lo que solo aparece durante el día. Esta es una capa absoluta de absoluta absorción de los restos de rayo ultravioleta que atraviesan las siguientes, por lo tanto, para que esté como tal formada, requiere radiación solar directa. Y afecta principalmente las frecuencias más bajas. O sea, la absorción, el fenómeno de absorción, porque la capa D no hace otra cosa que absorber. Por ahí hay una pregunta en el cuestionario que establece que la capa D reflexiona, refracta, bueno, es un disparate. Es decir, identifiquen siempre la capa D como una capa de absorción, atenuación y absorción. Bueno, y afecta principalmente entonces a las frecuencias más bajas, ¿no? Estamos hablando del segmento que va hasta la onda media, es decir, segmentos bajos de frecuencia, incluido la onda media. Y el fenómeno empieza a decrecer en la onda corta. Bueno, entonces, caracterizamos la capa D como una capa de absorción. Se forma progresivamente tras el amanecer, desaparece rápidamente, se desvanece muy rápidamente tras la puesta del sol. Eso hace que incluso la capa D empiece a perder la densidad iónica antes de la puesta del sol, y lo que hace algunos fenómenos que nosotros como radioaficionados conocemos, aperturas de bandas diurnas, antes, muchas horas antes, 2 o 3 horas antes del propio caso. Y produce una fuente de atenuación de la señal de radio, y este es más o menos el esquema. El 0,4 los bloquea totalmente. No es posible en ninguna onda en ese rango, hasta los 4 MHz, atraviese la capa D. De 4 a 9 ofrece muy fuerte atenuación, pero algún tipo de onda escapa de la capa D. Y de 9 a 14 no ofrece ninguna o muy ligera atenuación. Y por arriba de 14 no afecta en lo más mínimo. Bueno, la capa E, también llamada de Kennedy-Heaviside, va entre los 90 y 150 kilómetros, tiene la característica de reflejar las ondas de radio de frecuencias medias. En realidad, aquí en la capa, más que el fenómeno de refracción, se produce el de reflexión, ¿no? Su efecto varía según la hora del día. Durante las horas de luz y de viento solar la acerca a la superficie, limitando la distancia de la propagación. Por las noches se aleja, incrementando ampliamente la reflexión. Tanto la capa E como la capa D tienen este fenómeno, ¿no? De que el viento solar las aprieta hacia la superficie. Entonces, ¿qué hace? De que el efecto de absorción de la capa D sea mayor, y el efecto de reflexión o refracción de la capa E sea a más corto, menor distancia. Menor distancia, justamente porque la capa se aplasta, queda hacia abajo, y como tal, entonces el fenómeno de refracción-reflexión se produce en una distancia menor. Bueno, es una capa, la caracterizamos como capa refractiva y temporal. Se forma por la radiación solar de los rayos X blandos y el UV, la radiación ultravioleta. Solo refracta parcialmente frecuencias menores a los 8 MHz. O sea, toda refractación o reflexión de la capa E por arriba de 8 MHz no es posible. O sea, por arriba de 8 MHz las ondas escapan de la capa E. No tiene densidad iónica como para que la onda detecte un cambio de medio. En ocasiones aparece una capa llamada esporádica E, es lo que hablamos cuando hablamos hace un rato de ionización esporádica, que son pequeñas nubes muy finas
de capas muy reflectantes. Después vamos a hablar un poco más de la esporádica S. Se abrevia como ES, esporádica, y sporadic en inglés. La S puede durar desde minutos hasta varias horas y más frecuente en torno al equinoccio de verano y puede refractar EHF, incluso VHF, y incluso en alguna oportunidad ha ocurrido reflexión o refracción de VHF. ¿Por qué se llama E? Porque se da en la altura de la capa E, pero no tiene nada que ver con la capa E. Hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver con la capa E. Es solamente que se da a nivel de esta altura, que sea en el entorno de la región E, y por lo tanto se llama E esporádica. Pero vuelvo a decir, no tiene nada que ver con los fenómenos que producen la capa E. Bueno, las capas F, o las regiones F, o también llamada la de Appleton, le llamamos las capas porque pueden ser una o dos. Se encuentran generalmente en 350 y a más de 350 kilómetros, llegan incluso hasta 500 kilómetros, lo que decíamos, puede llegar incluso a ocupar el segmento inferior de la estratosfera. Mediante la reflexión en esta capa se puede conseguir propagaciones de hasta unos 4.000 kilómetros en cada salto, siendo posible alcanzar más distancias mediante sucesivas reflexiones o refracciones ionósfera Tierra. Fíjense de que, recuerden este número, 4.000 kilómetros en cada salto, porque es una de las preguntas de examen, versa sobre esto, ¿no? Bueno, dice, durante el día la capa F se estratifica en dos, F1 y F2, y la caracterizamos como capas totalmente refractivas, de 150 a 200 kilómetros, básicamente, 220, la F1, de 250 a 350, F2, con esas variaciones que dijimos al principio, que tiene que ver con la estación del año. De noche se fusionan en una única capa F, y la F2 es la principal capa que refracta las señales de HF. O sea, cuando nosotros pensamos en propagación ionosférica en onda corta, estamos pensando siempre en F2. Hasta 4.000 kilómetros en un único salto, y el comportamiento muy regular y cambiante por hora del día, estación del año, ciclo solar y la frecuencia de utilización. Y para caracterizar la capa E y sacarla del contexto de la capa esporádica, sacarla del contexto de la capa E, acá lo ven, ¿no? Es decir, esta nube que hay acá se forma en la altura de la capa E, pero no tiene que ver con la capa E. Bueno, son delgadas capas de nubes esporádicas muy ionizadas, ubicadas en el seno de la región E. Su origen es todavía muy debatido. Hay gente que dice que está relacionado con vientos ionizados en cizalla. Les podemos ver lo que es un viento en cizalla. Básicamente entiendan que es un frente de viento que cambia muy agudamente en muy poca distancia. Eso es una cizalla. Que se da justamente en la capa E. Y también hay gente que lo establece que tiene características, tiene que ver con las tormentas eléctricas. En realidad es una combinación de todo eso y hay una otra cosa más. Bueno, permite reflectar frecuencias muy elevadas, muy superiores a la de la capa F2. O sea, la capa F2 tiene un límite de reflexión o refracción, pero sin embargo la capa esporádica puede reflejar frecuencias muy elevadas, muy elevadas. Estamos hablando de frecuencias que ya le digo que pueden llegar incluso hasta el UHF. Y puede bloquear la propagación en F2. ¿Por qué? Porque al quedar en esta altura, es decir, cuando hay una formación de una capa esporádica, esa evita de que las ondas lleguen a F2. O sea, si bien tenemos una condición cuando hay una esporádica buena porque amplía el rango de frecuencias que pueden ser devueltas por la ionosfera, por otra parte, debilita la cantidad, las distancias que uno puede tener de cubrir, ¿no? En ese momento, al ver una esporádica, los 4.000 kilómetros se ven reducidos a mucho menos, ¿no? ¿Se entendió eso, no? O sea, tiene un fenómeno positivo y por lo tanto tiene otro fenómeno negativo. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Es decir, a ver, la gente que le gusta hacer VHF... La más abajo,
ataja y no va más arriba. Exacto. A la gente que le gusta hacer VHF, por supuesto, están pendientes de la formación de las esporádicas, pero la gente que quiere hacer comunicación a distancia, incluso para circuitos comerciales, las esporádicas en realidad es un disturbio, ¿no? Bueno, puede bloquear la propagación de F2, como dije, y muy frecuente en torno al equinoccio de verano, ¿no? Y ahí se da más o menos la aparición. Un 80, hablando de ustedes saben que la banda de 28 MHz, la banda de 10 metros, es casi una banda de VHF, ¿no? Está allí, entre un límite y uno, y tiene comportamientos muchas veces de VHF. Entonces, en un 80%, menos de un 80%, afecta a los 28 MHz, menos de un 40% mejor dicho, un 80% a los 10 metros, 40% a los 6 metros, y menos de un 10% a 144 MHz. Esos son más o menos el entorno de condiciones propicias de propagación por capa E. La capa E esporádica es la que todos los radioaficionados afectos en la utilización de la banda de 6 metros, los 50 MHz, están esperando de que ocurra, ¿no? Y como dijimos, como es una capa totalmente de formación no aleatoria, pero imprevisible, es por eso, ya lo dije más de una vez, que la gente que hace diexismo en la banda de 6 metros acostumbra a estar escuchando un canal en particular, que son los 50.110, que es la ventana de DX de la banda de 6 metros, tiene ahí sintonizado, y cuando se produce algún cambio esporádico, bueno, se producen las comunicaciones en la misma. Por eso mismo se hace que esa frecuencia allí sea sagrada entre comillas, ¿no? Es decir, no debería utilizarse para otra cosa que para hacer escuchas o pequeñas llamados de carácter de X y hacer comunicados de X en particular. Y en un minuto ya cambia, ¿no? Es rapidísimo el cambio. Sí. Por eso hay que estar, como dijera alguien, al golpe el tarro, ¿no? Hay que estar allí. Y por eso que se hace, ese es el método que se utiliza, ¿no? Uno está tratando de escuchar. Ojo, hay otros fenómenos más fijos, que los vamos a ver al final, pero el de esporádica es eso, ¿no? Es el momento en el cual la banda de 6 metros tiene ese comportamiento a muy larga distancia y permite comunicados muy, muy interesantes, ¿no? Estamos hablando de Europa, Estados Unidos y África. Y acá vemos, ¿no? Lo que sería el rojo. Ustedes ven el rojo indica la densidad iónica, ¿no? Esta es la propagación en 28 MHz por F2, las distancias, ¿no? Y acá ustedes ven que hay un gran agujerito, ¿no? Porque justamente es donde se produce, aquí no hay saltos, ¿no? No hay saltos por ionización. Sin embargo, cuando en el mismo circuito, esto es España, Europa, ¿no? Como centro de España, acá vemos el grado de ionización que tiene y cómo se acorta la distancia de skip, porque la distancia skip, en realidad es la distancia de salto, ¿no? Cómo se reduce a mínimos muy interesantes, ¿no? Zona de silencio y de salto. Ya empezamos a hablar sobre algún concepto que ya lo teníamos, pero lo hemos hablado una vez, pero vamos a caracterizar. Bueno, zona de silencio, también llamada zona de sombra. Poco y nadie habla de sombra, hablamos siempre de zona de silencio. Son espacios intermedios no cubiertos por la onda de superficie y la directa y el primer salto de la onda ionosférica. O sea, la idea es esta. Nosotros hablamos sobre el comportamiento, sobre los componentes de una onda de carácter de superficie y directo. Ustedes saben que la onda de superficie va siendo absorbida por el terreno o por el manto de agua. La onda directa está limitada al horizonte. Bueno, entonces ahí tenemos un límite de cobertura de estos dos tipos de ondas. Y después se produce el primer salto de la onda ionosférica, y a partir de ahí se empiezan a cubrir distancias, ¿no? Bueno, entre esto y esto hay una zona que es de silencio. Acá no hay propagación posible. Esta zona no se escucha ningún tipo de onda establecida. Ustedes ven que acá en realidad lo que está jugando este
diagrama es con la radiación, el patrón de radiación de una antena. Pero en general nosotros esto no vamos a jugar con azimut, ¿no? Las antenas de radioaficionados no se mueven azimut, sino se mueven siempre casi en el límite del horizonte. O sea, esto en realidad tiene un salto solo, ¿no? No sé si me expliqué, ¿no? Esto no va a ocurrir. ¿Ah? Pues nosotros, como radioaficionados, solamente emitimos con antenas direccionales hacia el horizonte, direccionales o omnidireccionales. Omnidireccionales, no omnidireccionales. Chiste privado. Bueno, ahí tenemos entonces que después de ese fenómeno se producen lo que son los saltos de onda, porque la onda tiene la capacidad de ser reflejada, digamos 4.000 kilómetros aproximadamente, si es por capa F2. El suelo la refleja, en este caso si la refleja, por supuesto que hay una absorción, hay un fenómeno de absorción, ¿no? O sea, esta onda cuando sube en forma debilitada, donde otra vez puede ser reflejada o refractada por la ionosfera, y así en saltos sucesivos podemos llegar a cubrir el planeta, ¿no? Cada salto de esto, estamos hablando de 4.000 kilómetros. O sea, en estos 3 saltos teóricos acá, estaríamos hablando de una distancia que podría llegar a los 12.000 kilómetros. Bueno, ahí tenemos otro diagrama, más o menos más prolijo. Estos diagramas están en el manual. Y lo que llamamos zona de skip o zona de salto. Tiene estas características. Depende del ángulo crítico, es lo que yo decía, ¿no? El ángulo crítico es el ángulo que se envía hacia si nosotros ponemos un azimut, o sea, subiendo y bajando una antena, cosa que no hacemos. En HF no movemos una antena hacia arriba o hacia abajo, sino la movemos solamente en direcciones horizontal. Pero a medida que el ángulo crítico, incidencia aumenta, ustedes ven que la distancia, cuanto es más baja, va aumentando. Bueno, el ángulo crítico es aquel ángulo en el cual la onda de determinada frecuencia ya no es devuelta por la ionosfera, porque el medio... Ustedes ven que acá en realidad no son reflexiones, ¿no? Acá estamos hablando de refracciones, ¿no? Ustedes ven que la onda no se refleja acá, sino que se cambia su trayectoria debido a que ingresa un medio diferente, de ionización diferente. Pero hay un momento en el cual la onda escapa y ese llamamos el ángulo crítico. Bueno, el ángulo crítico de incidencia, la distancia mínima del salto y la zona de sombra tiene que ver con cada frecuencia que uno utilice. O sea, estos valores que hay acá, crítico, distancia mínima de salto y la zona de sombra, son específicos de cada frecuencia utilizada. A ver, después este concepto lo vemos mejor la semana que viene. Bueno, modos simples y complejos de propagación. Y dijimos siempre que estos son totalmente simplificaciones, ¿no? Y acá vamos a ver lo que sería la combinación de, esto sería de modo simple, ¿no? Es decir, la refracción en capa F, en la E. Estos son simplificaciones, pero en realidad se producen cosas como estas, ¿no? Este sería, si tuviéramos que analizar, también, incluso simplificando, pero entender un concepto complejo de propagación, tendríamos que ver todos estos tipos de cosas, de fenómenos que ocurren. O sea, no es esto que nos enseñaron, nos muestran los mapitas, ¿no? Es una simplificación, sino que son cosas mucho más complejas, incluso mucho más complejas que esto, ¿no? Vamos a ver lo que son los modos cordales, el modo canalizado y demás. Acá tenemos una capa E. O sea, son esporádicas, son combinaciones de todas estas cosas, ¿no? Y como ustedes ven, dan resultados totalmente distintos. Bueno, variaciones regulares de la ionosfera. ¿Se entendió qué quise decir con esto? Bueno, que estamos hablando siempre de simplificaciones, ¿no? Tienen bastante sentido simplificarlas porque los modelos que se utilizan son bastante fiables.
pero obedecen a causas totalmente difíciles de contemplar como un modelo simple, ¿no? ¿Se entendió? O sea, cuando nosotros escuchamos un radioaficionado de otra parte del mundo, no estamos escuchando un individuo que le reflejó como un espejo una onda y bajó. No estamos hablando de situaciones totalmente complejas que no tienen que ver con un mecanismo como mirarse enfrente de un espejo, ¿no? Bueno, variaciones regulares de la ionosfera. Hablamos de alguna, ahora vamos a caracterizar. Bueno, la radiación solar principal responsable de la formación de la ionosfera es continuamente variable en su intensidad tanto por la evolución de la actividad del astro, o sea, el Sol, así como de los ángulos de incidencia al alcanzar la atmósfera en función de los movimientos que tiene la Tierra, o sea, el de rotación y traslación. Y de esta forma, entonces, la ionización y recombinación va cambiando en variaciones regulares, o sea, tienen regularidad en el tiempo. Son que se dividen en diarias, estacionales, geográficas y cíclicas. Estos son los 4 tipos de variaciones regulares de la ionosfera. Lo hablamos más o menos cuando estábamos pasando los anteriores temas, pero ahora vamos específicamente a qué nos referimos. Bueno, las diarias, que tiene que ver con la relación de la hora. Bueno, la variación diaria son debidas a la continua diferencia de la elevación del Sol durante el día por el movimiento de la rotación de la Tierra, ¿no? La Tierra gira sobre su eje, genera el fenómeno de hora y el fenómeno del día y la noche. Bueno, como tal, entonces, eso tiene que ver también con la incidencia de la elevación del Sol en el horizonte y, por lo tanto, la radiación. En estas, o sea, las variaciones diarias, destaca la evolución de la ionosfera en las regiones más bajas, la D y la E, que comienzan a formarse en horas cercanas al amanecer y desaparecen en horas cercanas al ocaso. Lo hablamos antes, ahora lo detallamos. Y en las regiones F1 y F2 la ionización es variable a lo largo del día conforme la incidencia de los rayos solares en mayor o menor cantidad. ¿Se entendió esto, no? Ese es el fenómeno, el diario, el de día y la noche, hace que dos regiones, 2 capas, se comiencen a producir durante las primeras horas del amanecer y vayan desapareciendo durante el ocaso, mientras que las otras F2 tienen una variación de su intensidad iónica justamente durante ese día, pero debido a la incidencia del Sol, ¿no? De los rayos del Sol, pero nunca dejan de desaparecer. Estacionales, que tienen que ver con las variaciones regulares, estacionales, que tienen que ver en relación con la fecha del año. Bueno, las variaciones estacionales son consecuencias de que la evolución de la ionosfera en una u otra estación del año y por tanto se diferencia dependiendo del hemisferio. Y acá vamos a ver algo que se conoce poco, acá no, cuando sigue. Durante los días de primavera y verano, a la altura de la región E, se registran frecuentemente ionizaciones esporádicas, ¿no? Durante primavera y verano, en cualquiera de los hemisferios. Dice, por encima de la región E, en horas cercanas al amanecer, comienza a formarse la región F1, en la que la ionización es persistente a lo largo del día, disminuye lentamente conforme a la elevación del Sol y es menor y desaparece en horas cercanas al ocaso. La F1 y se fusiona en una capa superior. Durante las noches, debido a la menor duración de estas, así como a la recombinación más lenta y menor, la ionización de la F2 es mayor. ¿Ah? Tiene que ver, es mayor. Nos estamos refiriendo durante primavera, verano. Primavera-verano. Bueno, durante los días de otoño e invierno en ambos hemisferios normalmente se alcanza una ionización menor, salvo los días de invierno en el hemisferio norte. Esto la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Ustedes saben que la ionización en el hemisferio norte durante el invierno es mayor que en el hemisferio sur. En realidad nosotros, dentro de este hemisferio, tenemos las peores condiciones de propagación en relación con el otro hemisferio. ¿Y a qué se debe? Vamos a hablar. Estadísticamente, especialmente, el comportamiento de la capa F2 es diferente de un hemisferio al otro. O sea, ustedes ven que esto no es una cosa fácil de entender, sino que incluso las variaciones estacionales que tienen que ver con la ionosfera tienen que ver con en qué hemisferio se desarrolla. Y no es poca cosa. Dice, los resultados de la frecuencia crítica, después vamos a definir qué es la frecuencia crítica,
para el hemisferio norte presentan porcentaje de variabilidad explicada entre un 82 y un 85 a la noche y un 60 a un 83 al mediodía. Eso es lo que varía esta frecuencia crítica, que es un parámetro que se utiliza para medir la propagación. Y en el sur, la variabilidad va de 63 al 77 y entre 28 y el 45. O sea que ustedes ven que en otoño y en invierno la diferencia de propagación en un hemisferio, en el hemisferio sur, es muchísimo peor que en el hemisferio norte. ¿Ustedes sabían esto? Sí. ¿Ah? ¿Ustedes sabían que estamos en el peor hemisferio? Había oído de clase anterior, pero en la práctica no lo sabía. Es decir, en Un realidad, hecho simple, por ejemplo, un hecho simple es la diferencia de antenas que utiliza el hemisferio norte que la que utilizamos nosotros acá. no. En el hemisferio norte, con una antena móvil, hacen comunicado, por ejemplo, estás en Estados Unidos, Te y entiendo, sí. comunicás con todos los estados Sí, sin problema ninguno durante ese es todo el el día. comportamiento empírico que encontramos, ¿no? Pero no tiene que ver con las Claro. antenas. Y en el sur no. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Bueno, esto no tiene explicación. Hay un montón de cosas. ¿Se acuerdan que les hablamos de los ciclos manchas solares y no tenemos ni idea por qué se ocurre? Bueno, esto tampoco. Pero hay algunas teorías hoy, últimamente, que hay gente que lo explica, ¿no? Esto es muy, muy difícil de entenderlo, ¿no? Dice, esto podría estar conectado con la anomalía geomagnética del Atlántico Sur, que produciría que el calentamiento sea mayor en la región, en esta región, inhibiendo la convección desde el verano del norte al invierno del sur. Vamos a explicar. Ustedes saben que hay una anomalía del campo geomagnético ubicada justamente donde estamos nosotros. ¿No? El lugar donde más afectados por esta anomalía del campo geomagnético que hay es donde estamos nosotros, Uruguay, el norte de Argentina y Paraguay, y sur de Brasil. Ustedes ven acá el diagrama, ¿no? Bueno, ¡Gran privilegio! Sí, un privilegio maravilloso. Sí, estamos en el peor lugar. ¡Qué entusiasmo! Estamos en el peor hemisferio y en el peor lugar para el invierno, ¿no? Bueno, la gente que establece esto establece de que esto, que en realidad es un calentamiento, produce un calentamiento de la atmósfera, ¿no? Esta perturbación evita de que cuando estamos en el verano acá, evita la convección, o sea, el cambio, que las masas de aire, las masas atmosféricas, tengan un procedimiento normal, y bueno, entonces hace que las radiaciones se limiten en el hemisferio norte a ese hemisferio, ¿no? No se compartan con el hemisferio sur. Esa es lo que hoy día se establece. Además hay que tener en cuenta que esto tiene que ver también, para mudarnos de hemisferio, dice, además hay que tener en cuenta que los planetas se mueven más lento en el afelio que en el perihelio, por la segunda ley de Kepler en los movimientos planetarios. Usted sabe que las órbitas, la órbita de la Tierra no es ningún planeta, es circular. Estamos hablando siempre de elíptico. Y donde el Sol, en el caso del sistema solar, ocupa uno de los focos de esa elipse. Y hay un periodo que se llama afelio y otro que se llama perihelio. El perihelio es cuando el planeta está más cerca al Sol por este efecto, y el afelio cuando está más lejos. Y bueno, y las estaciones, eso ocurre que las estaciones que ocurren cerca del perihelio son más largas. O sea, en el hemisferio norte, el invierno dura 2 días menos que en el sur. ¿Ustedes sabían eso, no? Acá dice el hemisferio norte, en realidad está mal. El verano no, está bien. El verano del norte de la Tierra es aproximadamente 2 días más largo que el invierno en el norte. O sea, en el hemisferio sur tenemos 2 días más de invierno que en el sur, que en el norte. ¿Sabían eso? No se nota es un tema meteorológico, pero eso se hace también de que la propagación en hemisferios en norte, sur, en invierno, todavía tengamos que sufrir 2 días más de las dificultades que tenemos naturales. ¿Se entendió entonces este tema Creo que dentro de todo tenemos un privilegio que no hay tanto tornado en la parte sur.
Sí, pero eso no afecta a las propagaciones. Siempre estamos hablando de Claro, propagación. sí, sí, digo que con respecto a los demás, prefiero no tener tanta propagación y no tener esos vientos disparatados. No, en materia de propagación, en materia de radioaficionados, en realidad siempre decimos nosotros que estamos en el peor continente de todos, ¿no? Estamos en el peor hemisferio y en el peor continente. Pues eso tiene que ver también con que los continentes, en todos los continentes, tanto el africano como el americano, se achican al sur, ¿no? Y como tal hace que haya muy poco interés de la gente del norte trabajar estas zonas porque no, dirigiendo una antena acá van a sacar muy pocas entidades, incluso con la actividad. Por lo tanto, cuando alguno dirige una antena acá es porque realmente quiere trabajar esta zona y no porque pase por allí, ¿no? Tenemos un montón de dificultades al respecto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de variaciones geográficas, que tiene que ver básicamente con la latitud, la posición de un punto del planeta en la latitud. Ojo que esto no tiene nada que ver con el clima ni cosa que le parezca, ¿no? Es decir, no hay ningún fenómeno de ionización que tenga que ver con el clima terrestre, porque el clima terrestre se produce en la troposfera, ¿no? Nosotros estamos hablando de las capas superiores, todo lo que genera clima, las características del clima en la troposfera, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Por eso hablamos, sí, de geográficas, pero que tienen con la latitud, y hablamos de variaciones regulares. Bueno, son debidas al comportamiento de la ionosfera en una u otra latitud de ambos hemisferios, en fechas en las que el Sol se encuentra muy cerca del ecuador o las declinaciones mínimas, la declinación es el ángulo, la diferencia del ángulo que hay con respecto a la posición perpendicular, ¿no? La ionización es muy parecida desde altitudes altas de ambos hemisferios. Y si descendemos desde ambos polos hasta el ecuador, normalmente la ionización es mayor conforme la latitud es menor, se llega hasta unos 20 grados tanto de latitud norte como de latitud sur. Ahí no estamos nosotros. Donde esa radiación es máxima, ¿no? Bueno, en latitudes inferiores, donde la radiación del Sol es casi perpendicular durante todo el año, aunque la ionización desciende muy levemente, esta es muy alta durante el día, se registran fuertes y persistentes ionizaciones esporádicas, así como una recombinación mucho más lenta la noche. En zonas polares de ambos hemisferios, nosotros estamos en situaciones medias de estos dos extremos, ¿no? En ambos hemisferios, principalmente debido a las tormentas de radiación, pueden ionizarse muy fuertemente las zonas más bajas de la ionosfera, afectando severamente las señales de HF, un efecto que se le conoce como absorción en el casquete polar. Y durante las noches de invierno, la ionización es muy alta, muy baja e incluso insuficiente para devolver a la Tierra señales en el rango de HF, estamos hablando en las zonas polares, ¿no? Aunque en latitudes tan altas existen otras causas de ionización ajenas a la radiación solar. Porque, vuelvo a decir, la radiación solar, las manchas solares y demás, el UV, no es el único fenómeno de propagación que existe, ¿no? Y en las zonas solares, en las zonas polares, hay otros efectos más visibles, más importantes, que permiten naturalmente la ionización de la atmósfera, de la ionización de la atmósfera. Y por lo que, por supuesto, se permite algún tipo de propagación, ¿no? De propagación no dependiente de la radiación solar. Bueno, les cuento algo. Ustedes saben la dificultad que tenemos nosotros con comunicar con... tenemos una dificultad particular para comunicar con el continente australiano, así como la isla de Australia, el continente, básicamente el continente, sí, Australia. Y eso se debe a que si nosotros tenemos que dirigir las ondas, es decir, las antenas tenemos que hacer hacia el sur. O sea, tenemos que franquear hacia el sur o hacia el norte. Porque están, si ven el mapa simultáneo, van a ver que Australia queda al sur, por encima, pasando por encima de la Antártida. Y eso hace que justamente allí la ionización sea muy baja. Entonces, en algún momento, el salto de onda se pierde, porque no es posible ser de vuelta por la Tierra, ¿no?
por la ionosfera. ¿Se entendió eso, no? Tenemos que salvar, si mandamos una antena hacia el sur, tenemos que salvar la Antártida. Y ahí la ionización es menor. Por lo tanto, no es casi en algunas frecuencias no es posible. Entonces se registra mejor en determinadas bandas y en determinadas épocas del año, hacer el paso largo. O sea, es más fácil comunicar, por ejemplo, la banda de 20 metros, dirigiendo la antena hacia el norte que hacia el sur, donde la distancia es sensiblemente mayor, ¿no? Es un fenómeno muy empírico que los radioaficionados entendemos. Si queremos comunicar con Australia de noche en la banda de 20 metros, nunca ponemos la antena al sur. ¿Ah? La mandamos hacia el norte. Y, por ejemplo, hacer comunicaciones por el paso corto en la banda en Australia, en la banda de 10 metros, es casi imposible. ¿Por qué? Porque no hay casi posibilidad de reflexión o refracción pasando la Antártida o el polo norte. Incluso. En este momento, hace unos años hablabas con Australia todos los días, sin problema, ¿no? Claro, estoy hablando de que tienen que ser condiciones muy especiales, ¿no? Sí. Porque tenemos esta limitación, ¿no? Esta limitación de variación geográfica. Bueno, y el último tipo de variación regular es las cíclicas, que tiene que ver, ustedes lo sabemos, tiene que ver básicamente con los ciclos solares. Bueno, a lo largo del ciclo solar, la actividad es diferente en uno u otro momento, su duración es de alrededor de 11 años, aunque no exactamente, habiéndose registrado ciclos de más o menos duración, así como de mayor o menor actividad solar. Lo hablamos ampliamente la vez pasada. La actividad solar máxima se registra en fechas cercanas a la mitad del ciclo o poco después, y día a día, desde diferentes estaciones de la Tierra, se toman medidas de flujo de radiación en diferentes frecuencias. Es el trabajo diario de la gente que hace astronomía, pero es decir, de propagación de ondas radio. Una de las frecuencias en las que se toma la medida es la de 2800 MHz. O sea, que cuando hablamos de mediciones que se hacen en este tipo de propagación, o sea, frecuencias de trabajo, crítica y demás, se miden en los 2800 MHz. Y dado un paralelismo, este es el que mejor indica el nivel de radiación ultravioleta responsable de la formación de la ionosfera en las regiones más altas, F1 y F2, que hacen posibles los comunicados o circuitos HF. ¿Por qué se hacen 2800? Es porque es donde se registra la ionización proveniente de la radiación ultravioleta. Entonces, midiendo ahí las frecuencias, la propagación de 2800 MHz, estamos indirectamente midiendo la radiación solar, ultravioleta. Bueno, y acá tenemos el comportamiento diurno y nocturno de la atmósfera, lo vimos anteriormente, lo pasamos por arriba, porque es un complemento al anterior. Y acá lo tenemos graficado durante el transcurso de la hora, de 0 a 24. Tenemos unos parámetros que podemos definir en la clase que viene, en la charla que viene. Este es un valor que se llama frecuencia máxima utilizable. Este es el valor de frecuencia óptima de trabajo, y esta es la mínima utilizable. ¿Sabe cuándo hablamos? Cuando hablamos sobre el cuestionario, ¿no? Definimos esto, ¿no? Por arriba. Frecuencia máxima utilizable es el rango de frecuencia máximo que permite una reflexión de tipo ionosférica. Mientras que la mínima es la frecuencia mínima que permite no ser absorbida por la capa D. Entonces, en esos rangos es donde se permite la propagación ionosférica, en todos estos rangos. Y por debajo de la mínima utilizable existe un valor que se llama óptima de trabajo, ¿no? O FOT, que es lo caracterizamos como un 80 o un 85% de la máxima utilizable. La máxima utilizable. ¿Por qué? Porque acá hay variaciones, ustedes ven variaciones de día, manteniendo este nivel, suponemos que los circuitos son fiables, de propagación fiable. Por eso se llama frecuencia óptima de trabajo. No viene bien, a fines prácticos, lo digo para tenerlo como radioaficionados, viene bien comunicar sobre la frecuencia máxima utilizable, sino por un poco por debajo de la misma. Y aquí nos quedamos.